Bueno, por como que todo, porque sí, veamos qué pasa. Pero como te digo, hay muchas cosas en las cosas proféticas que sí se han cumplido. O sea, como tú dices, no necesariamente tiene que ser del tono de piel negra, ¿no? Exacto. Sino Eso más es, por las obras o las decisiones que se tomen que le vean manchadas. Eso también de la manera que vean manchadas, porque ¿sabes? Todos pensamos diferente y no todos le vamos a ver negativo a la decisión que se tome. Pero, o sea, yo te digo en mi forma de pensar, yo considero que sí sería el último papa, salvo que no le asesine o fallezca por una enfermedad. Porque, ¿sabe? ¿Cuánto es lo que más o menos, lo mínimo que ha estado un papa en el papado? ¿Tú qué sabes? en los tiempos modernos, Juan Pablo I, 23 días, pero en toda la historia, creo que fue un papa, no recuerdo específicamente ni el nombre ni el año, pero estuvo 20 días en el papado. Ya. ¿Y por qué se le tiraron las manos? No se retiraron, murieron, Oh, porque eso también es otro, ¿no? la única forma de retirarte de ser papa es con la muerte. Obviamente ha habido, Sí. en la historia de los papas, ha habido solo dos discernimientos, es decir, abandonar el papado. Creo que fue en el año 600 un papa y sucedió en el año 2013 con la salida de Benedicto XVI. Claro que Pero esas son las cosas que uno también se queda, o sea, date cuenta, o sea, yo sabía que le morían, pero nunca supe por cuántos días estuvieron ni nada por el estilo. Porque padre Juan Pablo II también estuvo muy amenazado de muerte, ¿no? ¿Te acuerdas? claro, él tuvo incluso un atentado de muerte pues, en la plaza de San Exacto. Pedro, tuvo un Y ustedes atentado. saben que en esta vida, por lo general, a las personas que hacen bien las cosas, la mejor manera es desaparecerles, cuando a la élite eso no les gusta. Exacto. Entonces yo te decía, pero bueno, por entonces, bueno, creo que más de 10 15 años sí duran, ¿no es cierto? Un papá. Bueno, ahí sí es hasta la muerte, tomemos en cuenta, o así mismo en los tiempos modernos, el papado, un papado largo, Juan Pablo I, cerca de 30 años, Ya. 30 años al frente del catolicismo. Y Juan Ya Pablo, todo el papa que entra ahorita. perdón, Juan Pablo II, No. 30 años. Y Juan Pablo II, que a la fecha ya es beato, por ejemplo, él está a un paso de Ujú. ser santo, San Juan Pablo II. Al Ecuador vino, si no estoy mal, en dos ocasiones. Yo recuerdo cuando niño haberle visto una sombra blanca lejos del famoso Papa acá en nuestra ciudad natal. Aquí incluso hasta ahora tenemos un monumento que recuerda esa visita de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II fue quizá dentro del tiempo moderno uno de los primeros papas que impulsó reales cambios dentro del catolicismo como tal. Ahora, por ejemplo, se dice que incluso Francisco estuvo analizando la posibilidad de que se analice la opción del celibato dentro del catolicismo. Como existen en algunas otras congregaciones, no específicamente católicas, pero en las cuales existen sacerdotes que son casados, tienen familia, o sea, tienen ¿Vos familia. cómo ves a tu punto de vista? Ah, pues si le quitan el celibato, yo primero me voy a ir y O voy sea, yo, hasta papa. o sea, yo no, yo lo digo más como hombre en sí. O sea, yo le veo bien, Ah, loco. Primero, o sea, primero porque vos ya tienes tu libertad. Y no olvidemos que las bullas del catolicismo, ¿por qué fueron en especial? Por la pedofilia, uh-huh. padres pedófilos, que si eso hubiese permitido antes, eso nunca hubiese pasado. O tal vez hubiese llegado a pasar, pero no tan a gran escala como se vio, que fue un boom, o sea, Claro, se dice, se por hubiese todo. ejemplo, eso sucedió en el papado de Benedicto XVI, y se dice que uno de los motivos para que él renunciara fue justamente que se le salió de las manos el controlar este tipo de escándalos, porque apareció en todo, prácticamente en todo el mundo católico, en diferentes lugares, más que en otros, sobre todo en Norteamérica, en donde salieron muchos casos de obispos, arzobispos Yeah. incluso. Y eso fue por o sea, se retiró por la decisión que hizo eso, o como no te entendí. Se dice que una de las cosas fuertes que motivó a que él renunciara fue eso, el no haber podido controlar adecuadamente todo el escándalo que se dio de los famosos procesos de pedofilia de varios religiosos como Porque, porque si vamos así como en un puesto alto y que no puedas ver eso, sabiendo que todo estaba a la vista,
Hermano, por más religión que hayas tenido, te estás yendo al infierno porque por tu culpa, pequeño. ¿Cuántas personas sufrieron, Claro, loco? dañados la vida y demás. Y después ya generó varios problemas de salud y obviamente la versión oficial es de que se retira porque ya su salud no le permitía estar al frente de tal grandes responsabilidades, que tiene cierta lógica también, ¿no? Pero yo soy un convencido de que más fue porque se le salió de las manos. Y recuerden también que en época de Benedicto XVI también hubieron escándalos, los famosos Batilix, haciendo referencia a lo que años atrás fueron los famosos Wikileaks. Entonces, en esos Batilix, asimismo salían varias informaciones, sobre todo del Banco del Vaticano, el cual se manifestaba que sus negocios, sus actividades comerciales, estaban dentro de las industrias, por ejemplo, de la fabricación de anticonceptivos y de la fabricación de armas. Entonces, eso fue también algo que golpeó mucho, mucho dentro de lo que fue el papado de Benedicto. Ahora, El respondiendo, que al fin y al cabo, el que está digámoslo así, el contador que está a cargo de eso, también solamente ve por ver, o sea, cómo sacar lucro, pues sabe dónde invertir. Y hay que ser honestos. Eso es plata. Y obvio, una cosa que bastante. topas ahorita, verás. Una de las cosas principales que hemos conversado contigo mismo en estos temas de conspiraciones, tanta nota de que por qué se dieron las enfermedades, guerras, una de las cosas más importantes para lo que estorbamos nosotros, los de a pie se podría decir, a las élites, es la sobrepoblación. Incluso, y con lo que tú me dices ahorita que es en la fabricación de condones en especial, la mejor estrategia es impedir que nos sigamos reproduciendo. Y que si, bueno, Exacto. hablamos de eso, hay muchas cosas, por algo están las famosas transgénero, tanta huevada que te das cuenta que ya, ahí ya no hay descendencia, pues ahí ya se quedó. Claro, y ¿Y ganó? obviamente también se supone que, por ejemplo, toda esta ideología de género, hay otra teoría que dice que la famosa ideología de género ha venido deformándose tanto, pero porque detrás de la creación de la ideología de género están intereses incluso de religiones, hablemos específicamente del catolicismo. Ahora, retomando un poco lo que me preguntaste, ¿qué se piensa sobre si se eliminara el celibato? La verdad es que yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque como siempre te he dicho, yo no creo que Jesús haya sido célibe. Porque incluso por una contextura de su época social en la cual Jesús vivió, no podía él no tener descendencia, no tener esposas, ni siquiera esposas, sino esposas como tal, porque así era la estructura social de su Pe- entonces. Perdóname, Diosito, por lo que voy a decir, pero ñaños, si el pan y el pescado multiplicó. Exacto. Ya, eso. ¿Por qué no? Y ahí, por ejemplo, sin generar polémica ni hate para todos los que nos escuchan, yo siempre me he cuestionado cómo un sacerdote puede orientar a una pareja de esposos si no sabe o no ha vivido lo que es la convivencia en pareja como tal. ¿Cómo puede hacerlo? Está bien la formación teológica, la formación filosófica, la formación ideológica y obviamente la formación espiritual, que son los cuatro pilares que hay dentro de una Solo se fija relación en de la, en pareja. la, en la lectura de la Biblia, por lo general, en esa parte. ¿Te has Exacto. dado cuenta? O sea, Pero que ahí dice, aquí vamos. dice, y Ahí vamos, por ejemplo, las tendencias también. Si es un padre ortodoxo, te va a decir, por ejemplo, que la infidelidad es pecado y te vas a ir al infierno. Si es un padre liberal, te va a decir que la infidelidad es un pecado, que está mal, que no lo debes de hacer, pero si te arrepientes, Dios te puede perdonar. Entonces captas esa un es poco otra la cosa que diferencia. no, esa es otra cosa que yo no comparto con la religión, loco, en sí, porque por lo menos la católica es así. ¿Ya? O danos tú que conoces más del tema, intenta explicarnos un poco mejor esto. O sea, date cuenta, soy un pedófilo, soy un violador, soy un asesino, soy la peor escoria del mundo. Me voy a morir en 30 segundos, en el último 5 segundos, Diosito, perdóname con un padre al lado. Según ellos, ya liberé mi alma. Uh -huh. Es que mira, ahí como te decía, ¿no? Viene la parte de la fe. La fe es creer en lo que no ves. Obviamente los católicos creemos en los estados de vida, que incluso hay una canción que dice, para mí el morir es vivir, porque asimilamos un poco el ejemplo que nos dio Jesús de morir en la cruz para nacer una nueva vida. Tienes razón, o sea, el peor de los criminales, el peor de los seres humanos, minutos antes de morir se arrepiente,
y a lo mejor Dios le perdona. Nadie lo puede saber también porque O sea, yo creo eso, pero si le conectamos con lo que yo creo también, la reencarnación. puede ser. Yo te perdono, prácticamente Dios, te perdono, pero vuelves a nacer y ahora vas a padecer tú. Ujú. Y esas van Ahí, a ser tus pruebas. en esa parte, mira, para entender mejor lo que el ejemplo que acabas tú de plasmar, es el hecho de que hay que reconocer a ciencia cierta dos términos muy sencillos pero muy fuertes. Primero, lo que es el remordimiento y segundo, lo que es el arrepentimiento. Una persona que sufre de remordimiento únicamente quiere sentirse bien esa persona. Y ahí puede caer el ejemplo que pusiste, ¿no? El peor de los delincuentes, digamos que le van a matar con inyección letal. Unos días antes dice que se arrepiente, que pide perdón y que Dios lo va a recibir. Para quienes creemos en Dios, sí lo va a recibir. Pero es remordimiento. No pasó nada. Él siguió siendo la escoria que siempre ha sido, así haya dicho perdónenme. Va a seguir siendo. Pero quien se Oye, arrepiente, espérame, termino esto nada más. Pero ya. quien se arrepiente no lo hace ante la presión de algo que le está pasando. En este caso, el delincuente dice pedir perdón porque le van a matar, en justicia. Quien se arrepiente es la persona que ha hecho algo mal, reconoce que ha hecho ese algo mal, no porque venga algún castigo, sino porque algo pasa en su interior y reconoce todo ese daño y cambia, pero también reconoce y toda su vida va a vivir con las consecuencias de todo ese daño que hizo. Entonces, en ese aspecto, ahí es donde hay la gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Prácticamente tú nos das a entender que el que se arrepiente de corazón y cree en Dios ese momento, lo podemos a perdonar. El que lo dijo por hablar, pero sigue esperando, Claro, prácticamente. ahí Ya, es. yo ahorita que hablamos de reencarnación, solo quería decirte esto como punto. ¿Sabías que se considera que cuando tu descendencia se va acabando por generación, es cuando ya estás completando tu ciclo de reencarnaciones, tu vida espiritual, todo? ¿Y no te parece también que es coincidencia que en el mundo ya no se tiene hijos? A muy aparte de lo que hemos hablado, por vacunas, por lo que sea, ¿Ya? ¿has considerado Pedrito, eso? Ya no, o sea, máximo se tiene un hijo y se acabó. Bueno, yo la verdad en ese aspecto no le he pensado tanto por el proceso de la reencarnación, porque yo también ¿Se considera eso? no comparto la reencarnación, no, o sea, no creo que exista una reencarnación como tal. Lo que sí Ya. creo que existe es un trascender. Ahora, ¿cómo tú trasciendes? Trasciendes con tu descendencia. Por eso, los seres humanos que nos logramos reproducir, al menos los que somos conscientes y sanos, lo que queremos es que nuestros hijos e hijas, como dice un refrán muy popular, sean mejores que nosotros. Ese es el trascender del ser como tal, porque en realidad es eso. Sí, no, sí, no digo que no. Pero eso es que, bueno, yo creo en muchas cosas, más que todo, no solamente en lo que Exacto. yo digo y lo que tú también expones. Obvio, son Pero solamente también, o sea, date hipótesis. cuenta, claro, o sea, date cuenta si hay historias, hay relatos, hay imágenes de fotos, de tanta nota. Que bueno, también puedes decir que he viajado de tiempo también en eso. Pero, o sea, sí, sí, yo le creo a la reencarnación. Y una de las personas que no creía en eso, sí que te he conversado, vos. Pero ya Claro, sí, después me sí. dijo unas cuantas cosas, ya comenzando a ver otras cosas. Tiene mucho, mucho significado la reencarnación. Y está ¿Para qué bien, también? Para mí sí. y está bien también porque hay religiones fuertes en el mundo. Hablemos del hinduismo, por ejemplo. El hinduismo, Ujú. su principal base es la reencarnación. Ellos también, por ejemplo, van en todo su proceso, hablemos de los monjes budistas. Los monjes budistas, ellos dentro de su preparación, lo hacen en el sentido de poder aprender lo máximo que puedan para en su próxima vida, que ellos sí hablan netamente de en su reencarnación, empiecen ya no de cero, sino desde donde se quedaron en la vida anterior. Y por eso se dice que, ¿Quién por quita que ejemplo, se dice que Buda es la reencarnación del mismo Buda que existió desde el año, creo que desde el año 600 o 700, no estoy mal. Creo que a la fecha va quién quita, el 250, algo así creo que va. quién quita que por ahí alguien se comió al abuelo, la reencarnación al abuelo en oveja, loco? Puede ser, puede ser. Aunque en el Oye, caso, y hablando también, verás, te pongo otro punto ya, a alejándonos un ver, poco de este. dime. Lo que tú estabas hablando hace un momento de lo que se, o sea, que primera vez que escucho, honestamente, de ti.
de que se tiene a Jesús ahí y como que se le va psicotizando tanta nota. O sea, y ahí, tomando en cuenta lo que tú dices ahorita, tomaría más fuerza la otra teoría que hay, que Caín también se encuentra encerrado ahí. Claro, también hay la teoría que en las catacumbas del Vaticano, En lo supuestamente, más profundo. claro, lo más profundo, la parte más vieja del Vaticano, se supone que ahí está también los restos de Caín como tal. No ¿Ya? vivo, loco. Se Bueno, considera, a lo que yo he escuchado, porque al man le dan prácticamente esa maldición, la maldición de no morir y sufrir eternamente ahí encadenado. Más o menos así va la historia. hay una teoría así, porque en lo que es la Biblia dice que cuando Caín mató a Abel, él quiso esconderse de Dios. Y obviamente Dios lo encontró y le puso una marca. Y es la marca del elegido del señalado, no recuerdo bien el término. Y sí hay la teoría que tú dices que Caín está encerrado en las catacumbas del Vaticano. Pero también hay otra teoría que dice que Caín, todo lo que son sus restos, así mismo su cuerpo, está incorrupto dentro del Vaticano, en estos lugares ocultos, y que en su momento Caín también llegaría a resucitar como tal. O sea, son esas teorías que existen, esas hipótesis. Porque verás, incluso vámonos a esto, porque date cuenta yo, la Biblia, ¿qué te explica? Que Judas se ahorcó por arrepentimiento y acabó. Uh -huh. Pero hay la otra versión que la que yo creo que él nunca o sea, sí se intentó sacrificar, o sea, suicidar, pero no le ayudó a Dios, sino que fue el diablo, ¿no? Vas a vivir con tu tormento eterno. Y Claro, él pero se convirtió en un ermitaño prácticamente. Y obviamente vos no crees que también él también tuvo descendencia antes. de ley, pues, de ley que debe de haber tenido. Y por ejemplo, en el caso de Judas, ahí podemos poner un ejemplo práctico, ¿no? Que la misma palabra santa lo dice. Judas, si bien es cierto, nos cuenta la Biblia de que vendió a Jesús por 30 monedas, pero él sí se arrepintió y también nos cuenta la parábola, la palabra que dice que devolvió el dinero a los sumos sacerdotes y huyó. Y ahí es donde pasa lo que tú dices, que el demonio o Dios lo condena a que viva eternamente en sufrimiento y demás. Pero también hay la nota de que se dice, ¿no? Que Jesús mismo le pidió que le traicione. Porque al fin y al cabo, vos sabes que Dios sabe todo. Él solamente nos coge a nosotros para armar el tablero que debemos de jugarle y ya. Es que si se quiere ver desde ese punto, Dios ya tiene planificado todo lo que va a hacer. Incluso nosotros creemos y decimos que Dios tiene ya su vida en sus manos, porque es verdad, o sea, nosotros nuestra vida es de Dios y para Dios. No en el sentido Obviamente. específicamente religioso, ¿no? Pero sí en el sentido de que todas nuestras actividades deben de estar enmarcadas en Dios. ¿Y cuál es Dios? Resumiendo en una sola palabra lo que dijo Jesús. Ámese los unos a los otros como yo he amado. En este caso específico, por ejemplo, de Judas como tal. Pero en el orgullo gay, no así. Ah, no. Exacto. No, pues ahí sí ve la parte humana. Estos panas, en cambio, entendieron de diferente manera. El ámese en los unos a los otros. O sea, no así, ¿no? No así en ese sentido. Retomando, la parte de Jesús como tal, o sea, fue. Él también sabía que tenía que morir porque venía con un propósito. Ujú. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros, dentro de lo que es el catolicismo, muchas veces nuestra fe nos orienta a eso, a encontrar para qué venimos. Y justo lo que tú dices, ¿no? Primero, él sabía que Judas lo iba a traicionar y por eso dentro de la última cena también lo dice las escrituras. Jesús manifestó, aquel que meta su mano conmigo en la sopa será quien me venda o quien me traicione según la versión de Biblia que te guste. Sabía que iba a pasar una traición. Y también otra cosa que muchas veces no analiza mucho es cuando Pedro, que fue el más fiel de sus discípulos, Pedro también, cuando Jesús le hablaba de que él tenía que morir y todo lo demás, Pedro le dijo, Señor, huyamos, que no te pase eso. Y Jesús que le dijo, aléjate, Satanás. A Pedro, imagínate. ¿Por qué? Porque obviamente él sabía que tenía que morir para trascender de la manera en que lo hizo. Y ahí es donde, por ejemplo, lo que te dije hace un rato, de que uno como ser humano, el catolicismo no avala o no cree en la reencarnación, pero sí en la trascendencia, en el trascender,
en este caso con los hijos. Aquí, en cambio, Jesús trascendió ¿con qué? Con toda la Iglesia Católica. Por eso se dice que Jesús es el Padre, Madre y todo de lo que es la Iglesia Católica. Esa es su trascendencia. Y yo creo, y si estoy confundido, como estoy convencido, y se ve que algo hizo de bueno, que más de 2000 años después de la historia o la realidad que nos cuentan de Jesús, todavía seguimos hablando de él como uno de los grandes hombres de la historia humana como tal. Y se nota toda una estructura que nace a raíz de él, que en este tiempo se llama religión católica, que tiene todo un manejo, obviamente, con el contexto de cada época. Ahora nosotros estamos en una época tecnológica, económica, de cambios profundos dentro de la parte de la estructura social como la conocemos, de cambios profundos en la estructura mundial y económica como la conocemos. Y como te dije hace un rato, cambios en la tecnología son muchísimos y muy grandes. Cambios en la estructura política a nivel mundial, también muy grandes. Cambios en la estructura económica, también muy grandes. ¿Qué faltaba? Cambios en la estructura religiosa. Y ahí viene lo que, nuevamente volviendo al cónclave, que es el tema que iniciamos aquí en esta noche. Francisco supuestamente, yo creo que sí, ya murió el 25 de febrero, como dando una fecha. Estos días, como tú bien lo dijiste, todo el poderío de la religión católica está reorganizando lo que tengan que reorganizar, porque luego el papa que venga a asumir como papa, a presentarse como papa, simplemente tendrá ya una agenda a cumplir. Porque eso va a pasar. Eso va a pasar Y si porque... no sale, Sigue, sigue. no, no, solo te iba a decir, y si no sale el negrito, loco. Ya, pues ñaño, ahí en el Vaticano bailaremos marimba. Ah, yo no soy, yo no soy creyente en eso de que el Papa Negro se refiere al color. Para mí, en la historia creo que ha habido varias papas Yo, negras. yo doy fe, yo no doy fe sería la palabra, pero sí te puedo apoyar en lo que tú dices, por lo que mucho hemos hablado aquí nosotros en los programas mismo, lo que hemos dicho siempre es, todo lo que dice la Biblia no lo puedes tomar a 100%, sino reflejar a la actualidad y cómo se van dando las cosas, que sí se han dado. Pongamos a acuerdo cuando se dio, cuando la Biblia dice que los mares se teñirán de sangre. ¿Te acuerdas cuando Isis decapitó a cuántos manes? Se tiñeron de sangre, bro. Y eso nunca se tomó en cuenta. Claro, eso fue en las famosas 7 plagas de Egipto. Eso es Antiguo Testamento, cuando hablamos de Claro, Príncipe pero se dio, date Moisés. cuenta ahí. Claro, se dio todo eso. Y, o sea, y todo eso toca poner actualidad, pues también sí, sí comparto lo que tú dices. O sea, van a ser los actos en sí, más no el tono de piel, aunque sí es que es ya mejor, no solo también ya. No saca la duda. Claro, o sea, sería tal vez visualmente no ver un papa negro el tono de su piel como tal. Pero yo lo que sí estoy convencido es que ya pasamos de un papa ortodoxo que fue Benedicto XVI. Pasamos de un papa más progresista, que en este caso fue Francisco. Necesariamente va nuevamente a regresar un papa ortodoxo. Entonces cualquiera que asuma el papado va a retomar lo más rígido de la religión católica. Hablemos de épocas quizás hasta del siglo XVIII, XIX, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como te digo, a nivel mundial está dándose cambios fuertes en los pilares que sustenta el mundo. Oye, La religión oye, también va a hacer eso. incluso lo que tú dices de ahorita, lo tomo otra cosa que recordé. Pongamos, verás, porque lo que dice, se pronostica, se podría decir, es que cuando ya se acerca los últimos días, la Iglesia Católica va a perder credibilidad completamente. Eso Y ahí va, recién. de ahí se puede reflejar bastante lo que tú dices, decisiones con acciones. Pueden Exacto. ser negras, exactamente para los creyentes. Porque no recordemos una nota, verás, cuando pasó lo del COVID, se hizo un boom, un voces ahí que sí, no, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, ahí fue. Se escuchó, no sé qué de verdad había abierto, hubo, que el Vaticano ordena que toda la economía que ellos invirtieron, tengan proyectado en alguna cosa, así, fundaciones, regrese a las arcas del Vaticano. Puede ser esa situación.
Ya, Obviamente, entonces y esta es una, la otra es la del ya, COVID, pero ahí no tanto lo que hizo la iglesia, sino que en la desesperación de la gente, si te dices cuenta cuál fue de los países europeos más afectados, fue Italia, Italia, justo en sí. Roma. Y Ya. bastante gente se volvió a Vélez como cuando fueron los judíos. ¿Dónde estás, Dios? Claro, es Ese que fue otro ejemplo que perdió credibilidad también, loco. cuando se dio la parte de estas últimas, bueno, hablemos de esta última pandemia del mundo, que no ha sido ni la primera ni será la última tampoco, que ya creo que hay muchísimas muestras y voces y declaraciones oficiales de que han demostrado que el COVID no fue una cuestión natural, sino mínimo fue una cuestión insertada, aunque yo creo que fue más creada que insertada y puesta a prueba por alguna razón que todavía no está tan clara. El Vaticano sí, Población eliminada. el Vaticano sí tuvo esa crisis, ¿no? De que tú acabas de manifestar. Y tomemos en cuenta incluso que se dieron ciertos preámbulos antes del COVID, justo en el Vaticano, y ahí está uno de ellos en el cual, creo que fue un año y medio antes de la famosa pandemia, que aparece un monje franciscano, oh sorpresa, pero los franciscanos descalzos, aquellos que prácticamente son como mendigos, solamente un hábito viejo y todo lo demás, y le filman. Había un video en las redes, ya no existe porque el otro día lo busqué. Había el video en donde él pasa rezando alrededor de unas 6 7 horas, incluso en la noche, y luego al ponerse de pie manifiesta ciertas cuestiones en donde nombra ya el famoso coronavirus. Y eso sí, eso fue mucho antes de la época de inteligencia artificial y No, todo lo demás. sí, hubo muchos avisos, loco, sino que yo por eso también me quedé una nota también, siempre no, hagamos caso a loquito del barrio, loco. Sí, O a sea, veces no es tan loco. es una forma de decirte, pero, o sea, yo no te voy a decir al loquito que está en el salto gritando, no, sino el loco que se está parando, yo que sé, al frente de una institución política o, sabes, élites mandantes. Si alguien se para afuera que le ves como pobre mendigo, podríamos salir creyendo. Porque también hubo un mendigo de un video, ahorita que hablas de eso, que era con Creo su que sí, pancartita y anunciando el COVID. creo que sí también. Bueno, es que hubieron varias situaciones como tal. Y como bien dices, o sea, yo creo que fue una prueba para ver qué sucede, ¿no? Y en estos últimos tiempos se están dando varias noticias bastante complejas. Por ejemplo, lo que fue del meteorito que iba a chocar contra la Tierra. Ahora, la última declaración que salió una semana atrás de la NASA es que ya no hay peligro, ya han hecho bien los cálculos y todo lo demás. Y a lo mejor, si es que llegara a tener alguna colisión, va a ser contra la Luna, no contra la Tierra. Entonces ya está eso eliminado. Pero digamos que Supuestamente. supuestamente, obviamente no podemos saber, ¿no? Pero digamos que, o sea, ya no tenemos ese riesgo de amenaza del meteorito, pero los riesgos reales que tenemos existen. Y ahí viene la parte del apocalipsis, ¿no? Tú ves que hay terremotos que están prácticamente cambiando la fisonomía de la Tierra. Es que eso te decía, el Trump es una pieza fundamental para el apocalipsis y él es el que va a iniciar. Es una Sí, cuestión de tiempito nomás. puede ser. El momento Pero en tal que, vez no sean estos 4 años porque se va a alargar, verás. Acordar que se alarga la presidencia haciendo sus nuevas leyes y alarga la presidencia. Y ahí va a ser. Entonces, puede ser. tranquilamente calculamos a los años que hablábamos de 2031. Una reestructuración del mundo y un cambio, no solamente en lo social, económico y político, sino también en lo físico, tranquilamente se puede dar con una guerra nuclear. Y esa Por eso, amenaza la tenemos. Ujú. Esta semana igual, en la semana anterior supuestamente la guerra de Rusia se acabó porque Trump y Putin se reunieron en Arabia Saudita para acordar y todo lo demás. Zelensky quedó por fuera, pero obviamente los poderes europeos ya se han unido a Zelensky, ya está Macron de Francia, ha declarado también, Francia, por si acaso, Francia es otra de las potencias mundiales nucleares, ujú. no es ningún quedado Francia en cuanto a ataques nucleares. Y ya salió Macron a decir que si Putin utiliza eh, armamento nuclear, Francia también lo hará, porque hay ya una autorización firmada por Putin para su ejército y sus generales de que de ser necesario está autorizado el uso de armamento nuclear. Entonces, estamos un poco, nuevamente volvemos
a esta cuestión de estar en riesgo Y nuclear. ahorita que topa saltémonos un poquito del tema lo que estábamos hablando del Papa y le puede ser el próximo apocalipsis. Ujú. Con el tema que estás hablando ahorita de Trump, que te dije, le van a hacer como un dictador, quedó como un dictador y que sí, creo que todo el mundo vio la puteada que le pegó como a huevo a chiquito, ¿no? De leyes. Vos estás de pie porque yo te doy, te quito, no sirves para nada. Esas fueron las palabras contundentes. Pero, y algo, se me fue la idea, pero ya sé. En Eh, eso, por ejemplo, yo a lo que quería llegar con la última explicación es el hecho de que estamos viendo los capítulos del Apocalipsis. ya, ya, ¿Ya? antes de Ajá. olvidarme. Sigue, Vos sigue. sabes mi situación ahorita, cómo estoy. Ajá, sí. Eh, que de aquí ya se van a pelear, verás, el pana del Moss con el Trump. Puede ser. Porque vos sabes que son dos tiburones, ñaño. Son dos tiburones. Y los En una tiburones pecera no siempre caben andan dos. solos. Los tiburones Exacto, siempre andan entonces ya, y solos. cada quien va a ver por su lado y ya mismo se comienzan a pelear. Eso también va a ser un punto que ya veremos que afecta en las semanas, porque esos son días, decisiones que afectan de una, loco. ¿Acordarás de eso? Sí, puede ser. Ahora, por ejemplo, la parte política, tomando ese aspecto. Trump en esta semana también, ya en su primer mensaje a la nación en Casa Blanca por el mes, creo que ya de gobierno que lleva, manifestó que Moss está como el principal dentro de lo que es el gobierno estadounidense a nivel internacional también, en todo lo que tiene que ver con tecnología. Yo sorpresa con tecnología de seguridad, por no decir con tecnología militar. Eso es lo que, la novedad en ese aspecto político.